Bueno, pues muy buen día a todos. Bienvenidos a este webinar regional de Proyectum, que en esta ocasión está a cargo de Proyectum Chile. Y bueno, recuerden, antes de comenzar, ahora sí que siempre comienzo con unos mensajes para todos ustedes. Recuerden que para este webinar y para los webinars que hacemos aquí en Proyectum, para poder obtener la constancia de participación, deben de cumplir con un mínimo de 55 minutos de conexión durante el evento. Si ustedes cuentan con estos 55 minutos, ustedes estarán recibiendo la constancia de participación. También les recordamos que nosotros podemos hacer en Proyectum la carga automática de PDUs, para lo cual lo único que necesitamos es que cuando se registren, nos den su PMID o ID member, para que nosotros con ese número podamos hacer la carga automática. Así que si ya lo han hecho, muy bien. Si aún no lo han, no nos han dado ese número, por favor, en siguientes webinars, apóyenos con este número para poder subir esta carga automática de PDUs. Y bueno, pues bienvenidos a todos desde donde quiera que nos estén visualizando. Estoy viendo algunos mensajes desde Perú, de la Ciudad de México, de Venezuela, de Argentina. Por ahí vi alguno de Monterrey en el chat, de Chile, de Nicaragua, de Ecuador, de Guatemala. Bienvenidos a todos. La verdad es que nos congratula mucho que estén participando con nosotros el día de hoy. Y bueno, vamos a conocer un poquito del tema que vamos a estar viendo en estos momentos, justamente de la mano de Rodrigo, a quien ya tenemos ahí en este. Rápidamente, la inteligencia artificial es una línea de desarrollo tecnológico que, al combinarse con la capacidad computacional actual y la existencia de abundantes datos como partes de la operación digital de las empresas, ofrece resolver problemas que hasta ahora requerían de capacidades humanas e incluso sobrehumanas para poder enfrentarlas. Así que eso es justamente lo que nos estará hablando Rodrigo, y a quien me da mucho gusto presentar. Él es el ingeniero Rodrigo Sandoval, es ingeniero civil de industrias, tiene una mención en ciencias de computación de la Escuela de Ingeniería de 1995, tiene un Master of Science Intelligence de Inteligencia Artificial, y también está certificado como Scrum Master y también como Safe Agile Practitioner. Es director de innovación y tecnología en Resolver, y desde 2017 es consultor estratégico en agilidad en Proyectum. Ha desarrollado proyectos de ingeniería de software por casi más de 3 décadas, desde el año 2003, y se ha abocado intensamente al desarrollo de tecnologías con inteligencia artificial. Él es Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y gracias a todos por el interés. Veo que efectivamente sigue llegando gente. Espero que aprovechando todo lo que tengo para contar y compartir hoy día. Excelente, Rodrigo. Pues, ¿te parece que comencemos el tema? Suena que está muy interesante. Perfecto. Y sé que a todos les va a gustar. Así que, Rodrigo, público es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola a todos. Muy buenos días para la gran mayoría, muy buenas tardes para algunos que estamos en estas latitudes. Efectivamente, el día de hoy voy a compartir algo de la experiencia que tengo desarrollando software con inteligencia artificial por varios años, y efectivamente lo voy a plantear desde una perspectiva lo más práctica posible, sin caer demasiado en la profundidad académica o quizás las presentaciones que han visto de inteligencia artificial. En forma general, yo voy a tratar de ir directamente a los casos de éxito con una introducción inicial muy general para poder contextualizarnos en la tecnología de inteligencia artificial y de qué estamos hablando. Así que comienzo justamente contándoles que las 4 preguntas que quiero contestar hoy día son básicamente qué se conoce hoy día como inteligencia artificial, qué se define hoy día, por qué es importante la inteligencia artificial en general en la industria, cómo decidir qué técnica de inteligencia artificial es adecuada para resolver algún problema que ustedes pueden estar viendo, y finalmente hacia dónde va la inteligencia artificial en la industria. Así que tenemos estos 45 minutos para cubrir estas 4 grandes preguntas y parto de inmediato.
Una definición, un par de definiciones posibles de inteligencia artificial es, por ejemplo, una rama de la ciencia de la computación que busca simular la capacidad mental humana o técnicas para hacer que los computadores realicen tareas que implican la inteligencia que los humanos utilizan para realizarla. En estas dos definiciones estamos coincidiendo en que sabemos que el ser humano tiene cierta capacidad cognitiva, cierta capacidad mental, y estamos buscando que los computadores, la tecnología, realice tareas que son equivalentes. No necesariamente imiten al ser humano, pero realicen tareas que son equivalentes a esas capacidades cognitivas. Por eso, la inteligencia artificial tiene una historia más larga de la que muchos pueden pensar. Esto partió más o menos en la década del 50 con Alan Turing, apareció entre medio personajes como John McCartney, que fue el primero que acuñó el término inteligencia artificial, aparecieron los conceptos de búsqueda, los algoritmos, las heurísticas para encontrar soluciones a problemas, aparecieron los primeros intentos de robótica, estamos hablando ya pasando los 60, vino en la década del 70 el primer, lo que se llama el invierno de la inteligencia artificial, porque se dieron cuenta los que estaban desarrollando tecnología de que había una capacidad computacional limitada, de que la complejidad de los problemas era demasiado grande y que había una distancia muy grande del sentido común al razonamiento. Mucho de esto se refleja en un concepto que se llama la paradoja de Moravec, que se las explico, que dice, es más fácil hacer que un computador juegue ajedrez a que demuestre la capacidad motora y sensorial de un infante. Aquellos de ustedes que han sido padres o que tienen hijos hoy día de menos de 2 años saben que los hijos los miran, ya desde que tenían meses de edad, los miran y son capaces de reconocerlos, son capaces de reconocer una serie de cosas habladas. Sin embargo, es muy difícil a un niño de 1 o 2 años hacerle jugar ajedrez, que requiere un nivel de conocimiento y de capacidad cognitiva mucho mayor. Entonces, efectivamente, esta paradoja se notó porque recién, hace un poco más de 20 años, el primer computador IBM logró derrotar al campeón de ajedrez. Sin embargo, décadas después aparecieron los bots conversacionales que son capaces de entender el lenguaje natural y poder tener una conversación justamente con un ser humano. Entonces estamos hablando de momentos distintos de desarrollo que efectivamente demostraron que existía esta paradoja de Moravec, que fue parte de lo que limitó el desarrollo durante la década del 70. Pero seguimos avanzando y hubo un resurgimiento por ahí por los 80, donde hubo una revolución del conocimiento, apareció el concepto de los sistemas expertos e incluso empezó a aparecer la inteligencia artificial en el cine. Se acordarán de películas como Terminator seguramente, o esta para los que somos más fanáticos del cine ochentero, que se llama War Games, donde había un computador que se llamaba Joshua y que hacía simulaciones de escenarios de guerra. Y finalmente una película muy emblemática de esos tiempos que se llama Artificial Intelligence, donde sale Haley Joel Osment representando un androide con muchas emociones, donde efectivamente se había desarrollado la capacidad de replicar las emociones humanas. Siempre ha sido parte de las aspiraciones emocionales dentro del desarrollo de la inteligencia artificial. Pero siguiendo avanzando con la parte más industrial, empezaron a aparecer aplicaciones ya más reales. Se empezó a utilizar la inteligencia artificial en el diagnóstico médico, en el reconocimiento de voz. Hoy día es bastante común tener un teléfono al cual tú le das comandos verbales y reacciona al respecto, típicamente Siri o el OK Google. Los robots industriales, algoritmos financieros, y apareció la búsqueda de Google. Y posiblemente la búsqueda de Google, que fue hace casi ya 20 años, fue uno de los primeros saltos a lo que hoy día conocemos como la inteligencia artificial un poco más doméstica. Y eso dio el pie a que en estos años, entre la década pasada y esta década, ya se empezó a masificar a través de los conceptos de Big Data, Machine Learning, Deep Learning. Ha habido una explosión mediática en los últimos 5 años y, por supuesto, ya dado el uso doméstico que estamos haciendo a través de nuestros teléfonos, estamos llegando a un punto donde la inteligencia artificial se está volviendo algo más cotidiano, algo más normal. Y aparece el concepto de la inteligencia artificial estrecha versus general. Para aquellos que no habían escuchado hablar de esos términos, la inteligencia artificial estrecha son todos los modelos de inteligencia artificial que estamos viendo en la industria, que resuelven problemas específicos. El Google Search es capaz de entender la búsqueda que tú estás haciendo, pero el mismo robot de Google Search no es capaz de jugar ajedrez, seguramente. Seguramente el robot que tú conoces que juega ajedrez no es capaz de entender
o que tienes que hacer una reserva médica de una consulta médica la próxima semana. Entonces, estamos hablando de que todos los ejemplos, incluso los que yo voy a mostrar a continuación, son ejemplos de inteligencia artificial estrecha que está restringida a un dominio, restringida a resolver una problemática, y no todavía estamos llegando al punto de equiparar al ser humano en una inteligencia que es capaz de razonar en distintos contextos. Profundizando esa idea, hay que entender que la inteligencia artificial no es una versión digital de la inteligencia humana, es un modelo totalmente distinto. Hay una equivalencia en el desarrollo de la tecnología cuando los hermanos Wright lograron por primera vez hacer un avión que volara. Los intentos anteriores había personas que de alguna u otra manera trataban de imitar el vuelo de las aves con alas que aleteaban, hechas en forma artificial, y nunca funcionó bastante bien, hasta que los hermanos Wright entendieron la aerodinámica y lograron desarrollar un modelo distinto a las alas de las aves, pero que finalmente funcionó. En la inteligencia artificial es algo similar. No es el cerebro humano digitalizado, sino que tiene que ver con una forma de resolver problemas distintos. Lo que yo, como les mencionaba, lo que más vemos hoy día es inteligencia artificial que se llama estrecha o débil, que apunta a resolver problemas puntuales, pero no es capaz de resolver unas problemáticas amplias como es el ser humano. Y si bien es cierto que existen instancias de desarrollo de inteligencia general, inteligencia artificial general, o amplia o fuerte, están todavía distantes de lograr algo realmente significativo. Uno de los ejemplos más avanzados puede ser lo que está desarrollando el área de DeepMind de Google, que tiene entre sus logros el robot AlphaGo, que efectivamente es capaz de jugar Go, entre otras alternativas. Ellos están desarrollando muy fuerte la inteligencia general. Ok, la explosión mediática que hemos tenido, sobre todo en los últimos 10, especialmente los últimos 5 años, no ha ido 100% alineado con lo que la ciencia de la computación ha logrado en términos de avances significativos. Hay mucha tecnología técnica que se ha vuelto popular sin que se entienda normalmente el fondo o dónde cae dentro de este contexto de inteligencia artificial. Por ejemplo, han escuchado hablar de data mining, de algoritmos, de heurística, de big data, de business intelligence, de machine learning, de robot, de chatbot, de redes neuronales, y eventualmente algunos han escuchado hablar de deep learning, que es como una versión un poco más moderna del machine learning. Y al final tratamos, o muchos de los medios tratan de equiparar estos avances tecnológicos dentro del gran paraguas de la inteligencia artificial. Y no es 100% correcto. Si bien es cierto, no significa que uno no pueda utilizar cualquiera de algunas de estas técnicas para resolver problemas industriales. Por supuesto, siempre está abierta esa puerta, pero si queremos ir a un salto más significativo que pueda llegar a soluciones de mucho mayor valor agregado, es normalmente las técnicas de inteligencia artificial las que de alguna manera tienen mayor promesa hoy en día. Vamos a despejar estos términos con un poco más de claridad. Si ustedes han escuchado hablar de Big Data y se asocia muchas veces inteligencia artificial a Big Data, hay algo de razón en eso, pero no es exactamente lo mismo. Big Data es el manejo, la gestión y la extracción de información de grandes volúmenes de datos. Big Data se ha vuelto bastante famoso hoy en día porque tenemos la capacidad computacional y estamos en un proceso de transformación digital que permite que las empresas tengan mucho mayor disponibilidad de datos. Y por eso hay técnicas tanto estadísticas, probabilísticas, como de inteligencia artificial que son capaces de trabajar con estos Big Data. Entonces está el mundo del data mining o del data science, que puede incluir algunas cosas de inteligencia artificial, pero muchas veces se restringe a modelos basados en temas más estadísticos. Entonces el mundo de la inteligencia artificial se superpone a todo esto, pero en realidad incorpora elementos que no necesariamente tienen que ver con muchos datos y que les voy a mencionar incluso con algunos ejemplos. Dentro del gran mundo de la inteligencia artificial, yo identifico un gran subconjunto hoy día que es posiblemente el que ha agarrado más vuelo en los últimos 10 años, que es el mundo del machine learning o del aprendizaje automático, que incluye otras técnicas adicionales. En paralelo están las heurísticas de optimización, de lo cual también les voy a mostrar algunos ejemplos. Y dentro del mundo de Machine Learning hay una técnica en particular que es muy poco conocida, que se llama Name Entity Recognition, que se las voy a mencionar hoy día. Y también está el mundo de Deep Learning, que es un subconjunto dentro de Machine Learning, pero que más allá de que sea un nombre específico de algunas técnicas que se basan en redes neuronales, tiene ciertas capacidades
adicionales al Machine Learning más tradicional que son relevantes y que también les voy a mencionar hoy día. La gran pregunta que se hace mucha gente, ¿por qué está tan en boga la inteligencia artificial? ¿Por qué se ha vuelto tan famosa? ¿Por qué hoy día estamos viviendo una era tan asociada a la inteligencia artificial? Por dos grandes razones de desarrollos tecnológicos complementarios. Hoy día tenemos la infraestructura computacional, gracias a los servicios cloud especialmente, de poder correr modelos que son muy complejos. Era muy difícil hace 10 años atrás, cuando uno no tenía acceso a comprar, a arrendar un clúster de servidores cloud, de tener acceso a unos clústeres físicos de servidores en un centro de cómputo para poder correr modelos realmente complejos de mucha demanda de información. Entonces, eso permitió, la virtualización y los servicios cloud permitieron que hoy en día, en esta década, sí tengamos acceso a correr modelos que antes no éramos capaces, y por supuesto, para poder correr esos modelos muy complejos necesitamos una serie de datos abundantes que evidentemente son parte del desafío. El hecho de que estemos ya hace algunos años inmersos en la transformación digital de las empresas nos ha permitido contar con datos que han alimentado distintos modelos, algunos de los cuales yo les voy a estar contando. ¿Ok? Pero, ¿por qué es importante la inteligencia artificial? Más allá de que tengamos el acceso hoy día, que tengamos la capacidad, primero porque permite la posibilidad de hacer una toma de decisiones estratégicas de alto nivel. Al dar información mucho más sofisticada, las empresas, los directivos de las empresas pueden tomar decisiones mucho más estratégicas. Permiten automatizar complejos procesos que normalmente involucran capacidades cognitivas. De nuevo, volvemos a qué es lo que son capaces de hacer los seres humanos y hoy día somos capaces de emular esa capacidad de los seres humanos. En tercer lugar, tener la escalabilidad de los procesos más críticos. Hay empresas que tienen procesos sumamente críticos y hoy día es posible hacerles un nivel de escalabilidad. Voy a mostrar ejemplos de eso también. Por otro lado, lograr evolucionar a niveles impensados en desarrollo de negocio. Les voy a contar un ejemplo, pero para adelantar ese concepto. Una vez que tú dices, yo tengo la capacidad de procesar 1000 documentos hoy día, al día, imagínate que tú tuvieses la capacidad de procesar 100.000 documentos, 100 veces tu capacidad actual. Si tú logras escalar tu capacidad a un nivel de 100 veces, vas a poder transformar tu negocio en algo totalmente distinto. A eso me refiero con la evolución a niveles impensados del desarrollo de negocio. Y finalmente, en el corto plazo, aquellas empresas que se suban al mundo de la inteligencia artificial van a tener ventajas competitivas muy radicales, justamente por lo mismo, por la escalabilidad y poder transformar en forma radical sus procesos de negocio. Pero lo más importante es que para entender la inteligencia artificial y qué tan valiosa es, prefiero yo, intentar un enfoque orientado a los negocios y no a la tecnología. En vez de partir hablando de machine learning, de partir hablando de heurística, vamos a partir hablando de preguntas asociadas a los negocios. ¿Qué problema de negocio es el que yo quiero resolver? Y eso va a ser el foco de la presentación de hoy día en varios ejemplos. Vamos a partir por el primero. Ustedes han visto esta escena, han aterrizado en un avión y escuchan por parlante: estimados pasajeros, hemos aterrizado en este itinerario, la autoridad aeroportuaria nos ha pedido esperar a que se desocupe la estacionamiento designado. Seguramente alguno de ustedes ha tenido que esperar 5 minutos a que se desocupe mientras el avión está ahí en losa, 10 minutos, 15 minutos, algunos casos más dramáticos, media hora, 1 hora, incluso he escuchado algunos aeropuertos regionales aquí entre Perú o Brasil, que efectivamente hay gente que ha tenido que esperar del orden de 1 hora y media. ¿Por qué? Porque hay un desafío. Toda institución que administra un aeropuerto tiene que gestionar del orden de 200 o 300 o eventualmente hasta 400 vuelos diarios en una infraestructura aeroportuaria, y para eso tiene que asignar los puestos de estacionamiento evitando que los aviones tengan que esperar. ¿De qué orden estamos hablando? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el verdadero problema? Porque nosotros como pasajeros podemos decir: tuve que esperar 5 minutos, 15 minutos, y a lo mejor es una percepción de servicio menor, peor, mediocre, pero eso no es el verdadero problema. Cuando un avión aterriza y el puesto asignado no está disponible, tiene que esperar en la losa y por regulación automática no puede apagar los motores. ¿Cómo se traduce eso? Un promedio diario de 4 minutos de espera por vuelo significa $2 millones de combustible quemado en la losa. No estamos hablando de combustible de vuelo, sino que $2 millones por aeropuerto. Entonces aquí hay un objetivo evidente, que es encontrar una asignación de vuelo
a los puestos que elimine o minimice la espera de los vuelos entrantes. Las heurísticas de optimización y búsqueda son aquellas que nos permiten, que son parte de la inteligencia artificial, que permiten responder preguntas como ¿cómo puedo obtener el mínimo o el máximo? ¿Cómo puedo configurar un proceso para minimizar sus costos? ¿Qué programación del mes necesito para poder minimizar la cantidad de turnos necesarios de las restricciones? ¿Qué combinación de elementos se necesita para maximizar el proceso resultante? Entonces, hay una de esas heurísticas que les voy a mencionar muy rápidamente, que se llama el algoritmo genético, que uno puede evolucionar, y se trata de algo muy simple. Yo tomo lo que se llama una primera generación. Estas 8 pelotitas que vemos ahí son distintas combinaciones de asignaciones de vuelos a los puestos de estacionamiento, y en cada uno de ellos hago una simulación y veo cómo se comportó, cuánto fue la espera promedio, y voy a sacar la pregunta finalmente, ¿qué tan aptos son cada uno de estos escenarios distintos? Según los mejores escenarios o los peores escenarios, yo tomo decisiones de cómo hago una siguiente generación, quedándome con el mejor, recombinando algunas soluciones, haciendo algunos cambios en algunas soluciones, y vuelvo a evaluar esos escenarios, y seguramente en forma iterativa voy a ir encontrándome que en forma progresiva van a ir mejorando las soluciones, van a ir encontrando una mejor asignación de los vuelos a los puestos de estacionamiento. Si esto lo repito varias veces, varias iteraciones, lo que se llama en el algoritmo genético, varias generaciones, voy a llegar al final a una combinación de soluciones en la cual seguramente hay una que va a ser la mejor de todas y va a ser mi solución óptima. Entonces, en este caso, desarrollamos un modelo que toma los datos de los vuelos, toma los datos de la infraestructura del aeropuerto, lo mete en un motor de optimización que tiene internamente una adaptación del algoritmo genético y entrega como resultado las asignaciones de estacionamiento a cada uno de los vuelos, minimizando la espera. Esto se ve en una interfaz de software como la que vemos aquí, donde ve que el usuario tiene acceso a configurar los vuelos que van llegando, la infraestructura, cómo está establecida. Esto es una pantalla donde efectivamente el operario se da cuenta cuáles son los vuelos que están en este momento aterrizados en LOSA, cuáles son los vuelos que vienen próximos a llegar, y si viene algún problema, basta con que haga un clic en el botón verde que dice optimizar, y el algoritmo por detrás le sugiere combinaciones o cambios de programación que se reflejan aquí. Le da un resumen, incluso le dice a quién tiene que contactar para darle un cambio de programación. ¿En qué resulta esto? Efectivamente, en una programación en uno de los aeropuertos regionales que estuvimos trabajando, en que había una espera promedio de 3,68 minutos, logramos reducir con este producto de software a 0,036, de 18 vuelos que habían tenido una espera de más de 0 minutos, lo bajamos solamente a 2 vuelos, que en total esperaron un 5 y 3 minutos, que es prácticamente nada, y con esto redujimos notoriamente la espera que se estaba dando en un escenario de programación manual, con una persona que asignaba estos vuelos a los puestos de estacionamiento. Además de eso, le aumentamos a la autoridad aeroportuaria la capacidad de poner 73% por sobre un 68% original de los vuelos en los puentes, en la manga, porque la facturación que logra hacer un aeropuerto es mucho mayor cuando un vuelo desembarca a pasajeros a través de la manga. Entonces, finalmente, con una heurística de optimización, logramos, haciendo una buena aplicación, un impacto en la economía, un impacto en el medio ambiente, porque se consume menos combustible, y por supuesto un impacto en la sociedad, porque los pasajeros tienen que tener una menor espera. En pro del tiempo paso a un siguiente ejemplo, y cambiemos el contexto. En la producción agrícola, lo que vemos aquí es una planta de producción de semillas de maíz que está muy cerca de aquí, a la salida sur de Santiago. Y básicamente el desafío que tienen ellos es que ellos, después de recolectar el maíz en los campos, los traen a unos módulos de secado, porque para poder almacenar el maíz se tiene que almacenar a una humedad máxima del 12%. Normalmente sale de los campos sobre el 20%, por lo tanto tienen que pasar por este proceso de secado, este módulo de secado. ¿Cómo funciona esto? Hay unos galpones grandes donde hay un módulo de turbina donde tienen un aire caliente a presión, y evidentemente la producción de ese aire caliente a presión tiene un costo de combustible, un costo energético. ¿Cómo sabe la operación de que está logrando el objetivo del 12%?
cada cierto tiempo viene una persona, saca una muestra, saca uno de las corotas de maíz y lo mete en esta máquina que es un medidor de humedad, y para eso efectivamente tiene que ir y digamos, hacer esta gestión. Ellos tienen unos gráficos donde ven cómo se va comportando y vemos que la línea diagonal gruesa que va en declive es la humedad que va disminuyendo desde un 35% aproximadamente hasta cerca de un 12%, y las líneas que vemos irregulares arriba son las temperaturas de los módulos de secado. El desafío que tenía esta empresa era cómo poder optimizar el uso de calor, cómo determinar que la temperatura está justo demasiado alta para la sensibilidad de grado, y finalmente cómo programar cortes en varios módulos oportunamente. Para ello desarrollamos una combinación de software con sensores, y se instalaron sensores en los módulos, en la parte inferior, como vemos aquí, en la parte superior, que están transmitiendo en forma regular cada 5 minutos tanto temperatura como humedad. Estos sensores son wireless y tienen comunicaciones con ciertas características, y lo que hicimos fue implementar un sistema de transmisión de estos sensores en cada uno de los módulos de secado a un módulo central de software, donde efectivamente vamos estableciendo ciertas predicciones de cómo va la humedad. Entonces el secado de maíz efectivamente toma las mediciones de estos sensores y arma un modelo de predicción. Ese modelo de predicción se basa en una fórmula estudiada que tiene que ver con el comportamiento de la humedad en relación a la temperatura de entrada de los módulos de secado. Sin embargo, la calibración la realizamos con otro algoritmo que efectivamente nos permitía encontrar con datos de referencia cuál era la combinación adecuada o la calibración adecuada de esta fórmula para poder hacer una predicción. Efectivamente, eso se puede hacer de distintos modelos. Nosotros hicimos una suerte de un modelo relativamente mezclando aspectos matemáticos con algunos aspectos neuronales, como las redes neuronales, y finalmente desarrollamos este modelo de predicción donde logramos efectivamente reducir esto. ¿Qué significó para la empresa? Que eran capaces de predecir justamente hasta con un rango de más o menos 5 minutos en un proceso de secado de 72 a incluso 96 horas, cuándo deberían cortar la calefacción de un módulo, cuánta energía tenían que imponer en el proceso de secado para poder llegar a los niveles de humedad deseados, y efectivamente con esto llegar a un proceso de calibrado. Voy a pasar al siguiente ejemplo muy rápidamente, pero mostrándoles al final cómo empezó a comportarse efectivamente en la medida que iban llegando las mediciones que se ven en las líneas de color o en las curvas de color. El modelo de predicción, que es la predicción que se ve punteada, iba ajustándose, porque obviamente en la medida que va avanzando el tiempo, con esto va prediciendo con mucha mayor precisión y va ajustando justamente su predicción de la mejor forma. Los modelos de predicción se usan en distintas cosas, y por ejemplo aquí muy rápidamente les voy a mostrar un ejemplo que desarrollamos para el mundo del retail, donde hay una empresa de retail que puede ver que una categoría de uno de sus productos, de zapatos de vestir, ha caído en las últimas semanas o en el último mes mucho más que otras categorías. Y aquí hay el software que le recomienda hacer una campaña a 873 clientes específicos, identificados, que tienen una propensión marcada a comprar productos de esa categoría. El modelo de propensión es distinto al modelo de predicción, pero sigue los mismos conceptos fundamentales. Toma datos históricos, toma datos referenciales, toma datos de personas que se comportan muy similar a los clientes que están inactivos, y esas personas que sí compraron los zapatos de vestir son relacionables con las personas que no los han comprado. Por lo tanto, este software, a través de esos modelos de predicción, es capaz de sugerirle a un ejecutivo comercial que haga una campaña a esos 873 clientes que podrían tener una propensión o una predicción de que van a comprar con una alta probabilidad el producto. Ahora sí, voy a pasar al siguiente ejemplo, y nos cambiamos al mundo del lenguaje natural o el lenguaje semiestructurado, como es el caso de los documentos jurídicos. En el caso de los documentos jurídicos, como vemos aquí, uno de los desafíos que tienen las empresas de gestión documental es, por ejemplo, determinar de qué tipo de documento legal se trata esto. ¿Cuál es la fecha de suscripción de este documento, dado como un documento legal? ¿Cuáles son los participantes, que a lo mejor es un contrato, quiénes son los participantes de la condición contractual que está reflejada en este documento legal? La pregunta que se hizo la empresa que estaba desarrollando esta plataforma documental y que tenía personas, los documentos técnicos jurídicos con conocimiento jurídico, que leían los documentos para poder extraer esto y otros datos,
era cómo lograr escalar, nuevamente, cómo lograr hacer crecer la capacidad del proceso general para poder hacer crecer el negocio. Si efectivamente hoy día, en un momento en particular, lograr tener 5 técnicos jurídicos que eran capaces de hacer estos procesos, ¿cuánto era la capacidad total que tenían? Nosotros sabíamos que cada técnico jurídico podía leer del orden de 60 a 70 documentos por semana, y si teníamos del orden de 5 técnicos jurídicos trabajando en paralelo, era 5 por 70 la cantidad de documentos que se podían procesar a la semana. La idea de la empresa era cómo poder escalar. Entonces, el desafío fue determinar una forma de caracterizar documentos jurídicos, para lo cual había que extraer la fecha del documento, el título del documento, las personas jurídicas, de qué tipo de documento se trataba, y en particular aquellos documentos jurídicos que eran capaces de asociarse a multitipos. Una constitución de sociedad era también una declaración de poderes de una sociedad. Entonces, eso se consideraba como multitipo. Nosotros aprovechamos distintas técnicas, y una se las voy a comentar: Name Entity Recognition para la extracción o el reconocimiento de datos específicos, como la fecha o la persona jurídica, y técnicas de Machine Learning para la determinación de tipos y supertipos y multitipos. En particular, el caso del título lo hicimos con un algoritmo determinista, y les voy a mostrar rápidamente de qué se trata la técnica Name Entity Recognition, que es muy similar a lo que ustedes han visto de Machine Learning, pero básicamente está entrenado con ejemplos. Por medio de ejemplos, tú sabes, le enseñas a un motor de NER qué cosa es un nombre de una persona, qué cosa es un lugar, qué cosa es una fecha, qué cosa es un monto numérico, qué cosa es un monto de moneda, qué cosa es a lo mejor un monto cuantitativo, y etcétera. Tú le vas dando ejemplos, y lo que hace el modelo es que va reconociendo las típicas palabras que rodean a una persona. Por ejemplo, en un documento jurídico va a decir: comparece en este contrato el señor Rodrigo Sandoval o don Rodrigo Sandoval, sabiendo que el señor Rodrigo Sandoval, don Rodrigo Sandoval, la palabra señor o don, o incluso comparece o participa, son palabras recurrentes en los contratos. Entonces efectivamente va a reconocer que lo que viene a continuación es un nombre propio, sin que necesariamente sepa que el nombre Rodrigo y el apellido Sandoval son nombres recurrentes de un nombre persona. Aprende a reconocer entidades, no porque las formas que tienen, sino que por las palabras que vienen alrededor, y es una técnica que es bastante interesante. Pero saltemos inmediatamente a los aprendizajes de máquina que tienen que ver con Machine Learning. Ustedes seguramente, algunos de ustedes han visto ejemplos y se utilizan mucho hoy día en el reconocimiento del lenguaje, como por ejemplo el Siri de iPhone en visión computacional, control robot, análisis de resultados médicos, incluso biología computacional. ¿Cómo funcionan estos modelos? Hay un montón de modelos y a grandes rasgos se clasifican en 2 mundos: los que son supervisados, aquellos a los cuales uno les pasa ejemplos para que funcionen, y los no supervisados, aquellos que toman los ejemplos sin saber de qué se trata y encuentran similitudes entre esos ejemplos para poder determinar las agrupaciones dentro de esos ejemplos. Vamos a ir viendo rápidamente cómo funciona alguno de ellos. El uno típico, que ya efectivamente está bastante maduro en el mercado, se llama Support Vector Machine, que clasifica binario. Construye, aparte de los ejemplos azules, entre ejemplos rojos, construye un vector de separación del espacio y dice: todo lo que está a la izquierda arriba es azul, todo lo que está a la derecha abajo es rojo, más allá de que tenga casos, como se llaman outlier, como ese punto desclasificado. ¿Cómo se entrena? Entonces, por ejemplo, uno le puede dar un ejemplo de: estas son fotos de perros. Todas estas son ejemplos de fotos de perros, y la Support Vector Machine, tú le dices, le pasas una foto nueva y te va a decir: sí, es un perro. Le pasas una foto distinta y te va a decir: no, no es un perro. ¿Cómo se hace la clasificación múltiple? Tú entrenas un SVM de perros, tú entrenas un SVM de gatos y los haces trabajar en forma combinada. Le preguntas al SVM de perros por esta foto, le preguntas al SVM de gatos y le haces la misma pregunta al SVM de perros y el de gato, y seguramente en este caso, a pesar de que es un tigre, le va a decir que es un gato. ¿Por qué? Porque estos modelos aprenden solamente de los ejemplos que tú le vas a dar, y a veces te tocan ejemplos absolutamente que para los seres humanos son desafiantes, como estos ejemplos ridículos y caricaturizados que tengo aquí, que efectivamente plantean desafíos para los modelos que están insuficientemente entrenados. Y ahí es donde viene el desafío para la inteligencia artificial: cómo lograr que estos modelos estén adecuadamente entrenados.
Para resolver el problema de la documentación jurídica, nosotros decidimos tomar 3 modelos. Justamente tomamos un CVM y entrenamos un modelo por cada categoría, tomamos otro técnico que se llama Naive Bayes, que se basa mucho más en modelos probabilísticos, y tomamos una técnica que se llama la red neuronal, que voy a mencionar en otros ejemplos más adelante, y utilizamos un ejemplo que bautizamos el Minority Report. Cuando 2 modelos coinciden, les creo, y con eso logramos unas tasas de precisión mucho más grandes, que se combinó estos técnicos jurídicos que no se quedaron sin pega, sino que pasaron a ser los revisores de lo que hacía el robot, y efectivamente el aprendizaje del robot de estos 3 modelos se iba perfeccionando en la medida que la revisión de un subconjunto la hacían los técnicos jurídicos. ¿Cuáles fueron los resultados? Antes teníamos esta capacidad de 70 documentos por semana por cada técnico jurídico. El robot es capaz de revisar 70 documentos por minuto. La precisión era una tasa de error de 9% en los revisores humanos, y la tasa de error bajaba un 4% en el robot. Y la estandarización, había distintos criterios que dependían de cada una de las personas, de cada uno de los técnicos jurídicos, y obviamente en la medida que le pasábamos técnicos con un solo, o sea, ejemplos con un solo criterio, hechos con estos criterios estandarizados de los técnicos, efectivamente se logra mayor estandarización. ¿Dónde más se usa Machine Learning? Se usa mucho en la clasificación, en el diagnóstico sobre todo de patologías por sobre imágenes, y en el fondo para eso siempre parte de ejemplos supervisados. El mundo no supervisado es cuando tú tienes ejemplos que tienen distintos atributos, y los algoritmos de Machine Learning no supervisados permiten reconocer en estos elementos. Nosotros tomamos muy rápidamente estas técnicas y las utilizamos en el mundo del retail para reconocer, por ejemplo, distintas segmentaciones de clientes. Hay clientes en el grupo A, en el grupo B, en el grupo C, en el grupo D, y se caracterizan por distintas condiciones. Hay productos que se comportan, tienen un comportamiento de venta muy distinto, como se ven aquí, productos según sus compradores. Y para profundizar en una de las segmentaciones de clientes, lo que hicimos fue tomar los atributos de recencia, frecuencia y monto de compra de los distintos clientes, y los agrupamos, o el algoritmo los agrupó en forma natural, en 2 grupos distintos, que cada uno de los grupos tenía ciertas características distintas. Eso permitía que efectivamente el comportamiento del grupo A era distinto al grupo B, y por lo tanto yo como empresa de retail y mi estrategia comercial puede cambiar la estrategia para el grupo A y saber que voy a tener mejor resultado, mejor efectividad con el grupo A, que con una estrategia distinta que voy a utilizar en ese caso en el grupo B. Saltemos a otro contexto relativamente similar, en el contexto político de las elecciones. Los políticos hoy día, para ver cuál es la percepción del electorado, utilizan encuestas, y hoy en día, en los últimos años, utilizan las cuentas y páginas en redes sociales para saber cuál es la percepción del electorado. Aquí tenemos, en el caso de Chile, uno de los candidatos que no salió hace un par de años atrás, que se ve el senador Guillé, que aparece y, por ejemplo, salen comentarios en los sitios de noticias, y como seguramente ustedes han visto en los sitios de noticias de distintos países, la gente puede hacer sus comentarios. Y efectivamente hay asesores comunicacionales que le ayudan al candidato a obtener esta información. El problema, cómo automatizar la interpretación de múltiples dimensiones, la percepción finalmente emocional y el sentimiento de la gente de los que están en los comentarios, para lograr obtener un nivel de percepción en tiempo real. Entramos al mundo Deep Learning. El mundo de Deep Learning no es otro que el Machine Learning enfocado en redes neuronales profundas. Las redes neuronales son redes que tienen nodos de entrada y nodos de salida, y en particular las redes neuronales profundas son aquellas redes que tienen muchas capas intermedias que permiten hacer abstracciones de las capas anteriores. La diferencia de las redes neuronales profundas versus las redes neuronales más simples o modelos más simples como el Support Vector Machine es que esas abstracciones que se dan en las capas internas permiten hacer correlaciones que no necesariamente son demasiado obvias. Razón por la cual hoy día el uso de redes neuronales profundas permite llegar a precisiones y a niveles de complejidad mucho mayores. Voy a tomar uno de los grandes ejemplos que hay, que es, por ejemplo, la red convolucionada. Aquí tenemos un ejemplo donde el input es la foto de un auto que se traduce en píxeles. Y de ahí vienen distintas capas que representadas por estos cubos que hacen un mapeo de los datos de la capa anterior en un punto de la capa siguiente, de manera a través de distintas fórmulas de transformación, como la convolución, el max pooling, el relu, el max softmax, etc.
y finalmente llega a una clasificación final en los nodos de salida que se ven en el extremo derecho, donde se ve que efectivamente determina si un auto, si un camión, si una van, si una bicicleta, una motocicleta o cualquier otro medio de transporte. Nosotros tomamos este modelo y lo utilizamos para ver el texto que la gente pone en sus redes sociales. Cada uno de los elementos de los nodos de entrada era una palabra distinta dentro del lenguaje castellano, y en particular nosotros lo estuvimos utilizando en el contexto social chileno, que tiene ciertas diferencias de jerga específica, a diferencia de países vecinos, a pesar de que compartimos el idioma base. Permitió hacer mapeos de conceptos, de combinaciones de palabras que formaban frases, que se traducían en conceptos, que se traducían en intenciones, emociones y cosas de ese tipo. Nosotros terminamos utilizando estos modelos para poder determinar distintas dimensiones. El sentimiento de un comentario, si es positivo, negativo, neutro. La emoción, si el comentario está asociado a enojo, sorpresa, alegría, tristeza, etc. Miedo. La intención está hablando de algo previo o algo posterior, y finalmente si es irónico o no es irónico. En el caso no puntual, cuando determinábamos que algo era un comentario irónico, nos dábamos cuenta de que eso cambiaba la polaridad, o el sentimiento del comentario pasaba de ser positivo a negativo, o de negativo a positivo. Y eso nos permitió lograr precisiones bastante grandes. ¿Cómo logramos las precisiones? Porque le dimos a una serie de seres humanos que revisaran un montón de comentarios y nos dieran su opinión, es decir, que entrenaran a estos robots para poder darle ejemplos, y llegamos a contar con decenas de miles de ejemplos de distintos contextos, noticias de deporte, noticias de espectáculos, noticias de financiera, de política, y finalmente logramos entrenar estas máquinas para lograr reportes como el que estamos viendo aquí. Automáticamente los comentarios para un candidato, se ve la proporción, típicamente en el mundo de los políticos, la mayoría de los comentarios en redes sociales son negativos, aquí vemos una proporción, aquí vemos efectivamente una nube de palabras donde cada palabra toma el color del sentimiento preponderante, y se ven todas en rojo, porque obviamente en el mundo político eso se da. Aquí vemos las emociones, cuáles son las emociones preponderantes que se perciben en los comentarios, y vemos que va cambiando dependiendo cómo va esto. Esto tiene que ver con las intenciones, y aquí vemos un gráfico del tiempo donde la curva de color va determinando el sentimiento predominante de cada uno de los días asociado a los comentarios que se van percibiendo, y además le dábamos la posibilidad a los usuarios de ver algunos ejemplos en el lado izquierdo verde positivo y en el lado derecho de ejemplos de comentarios negativos para poder ver cómo funciona. Eso es en general, tomamos casi prácticamente en el tiempo. Esos son ejemplos que quería contar, solamente como una reflexión final. Son ejemplos que hemos implementado. Traté de mostrar ejemplos que habían utilizado algunas de las distintas técnicas, desde el machine learning supervisado, al no supervisado, a las heurísticas de optimización, al name de recognition, pensando desde un inicio, desde un concepto más bien de cuál es el problema que quiero resolver y cuáles son las técnicas de inteligencia artificial que me permiten resolver ese problema con unos órdenes de magnitud que son notoriamente mayores que en la versión manual, en la versión basada en seres humanos. Con esto quiero agregar justamente de que muchas veces se piensa de que los robots y la inteligencia artificial va a reemplazar a muchas personas en sus labores. Yo soy más bien un creyente de que lo que va a hacer la inteligencia artificial es que va a reemplazar tareas automatizables, tareas rutinarias de muchas personas, permitiéndole a esas mismas personas desarrollar actividades de mucho mayor valor agregado. Volviendo al ejemplo de la clasificación de documentos jurídicos, los técnicos jurídicos que tenía la empresa no fueron despedidos, sino que todo lo contrario, fueron ascendidos de alguna manera a ser, en vez de ser lectores y clasificadores de documentos, a ser supervisores de un robot, para apuntar a que la capacidad del robot fuese mejorando con el tiempo. Muchas gracias, vuelvo a darle el control a Hugo para pasar a las preguntas de ustedes. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muy buena exposición, definitivamente. Creo que es un mundo inmenso de información el que nos falta por conocer, y creo que esto es una muy buena oportunidad.
Estamos empezando a recibir apenas las preguntas. Digo, hasta ahorita nos han hecho un par acerca sobre el Member ID. Hace ratito mencionaba yo que era el PMID. Entonces, la corrección es el Member ID el que necesitamos para poder hacer la carga automática de PDUs. Y también por ahí preguntan acerca de que si van a poder recibir la presentación. Lo que hacemos normalmente es la grabación del webinar, la editamos, la ponemos bonita y después se las hacemos llegar junto con la constancia de participación y la subimos al sitio de webinars de Proyectum. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con algunas preguntas que ya tenemos, Rodrigo, entre ellas la de Gonzalo Villares, que nos dice, para crear un modelo que sustituya los procesos de cuadres de contabilidad, ¿se podría aplicar a inteligencia artificial? Sí, justamente es un ejemplo que nosotros estamos desarrollando desde fines del año pasado. Estamos desarrollando una plataforma aquí en Chile que se dedica a la automatización de la clasificación contable. Cada vez que tú recibes una factura que tiene distintos movimientos, que tiene distintos ítems que te está cobrando un proveedor o que tú hacia un cliente, se traduce en distintas clasificaciones contables. Nosotros estamos desarrollando a través de Machine Learning un robot que aprende a través de los ejemplos. Cuando ve ejemplos de que, mira, me llegó de este proveedor una glosa que dice esto, compré materiales de oficina, compré insumos para la fabricación, cada uno de esos materiales, dependiendo de lo que dice en la glosa, que es un procesamiento, un lenguaje semiestructurado, va a ir a una clasificación de una cuenta contable y un centro de costo distinto. Efectivamente, estamos desarrollando ya un primer modelo que se basa en inteligencia artificial, incorporando algunas reglas contables que dependen de cada empresa, porque evidentemente lo que para una empresa puede ser gasto, para otra puede ser un activo, o puede ser parte del gasto de insumos. Entonces, efectivamente, la respuesta es sí, se puede utilizar, y hay distintos modelos de Machine Learning que se pueden utilizar, y todo depende normalmente de los ejemplos que uno tenga para poder entrenar esos modelos. Excelente, Rodrigo. Mira, hay otra pregunta de Elicer Méndez. Nos dice, ¿cuál fue el impacto en la tasa de clasificación de documentos jurídicos aplicando técnicas de inteligencia artificial? El impacto, si alcanzo a volver a la slide donde lo tengo, se los voy a... Aquí está. Básicamente, pasamos de que tenían 5 técnicos jurídicos que revisaban 70 documentos por semana, es decir, del orden de un par de cientos, 300 a 400 documentos por semana, a poder revisar 70 documentos por minuto. La empresa pasó de poder atender a clientes de estudios chicos y pequeños departamentos legales de empresas, a poder trabajar como, por ejemplo, el archivo judicial de toda la ciudad de Santiago, que era capaz de entregarle a esta plataforma del orden de 1000 documentos al día. Entonces, evidentemente, hay un orden de magnitud de crecimiento primero en el primer ítem que sale ahí de la capacidad, porque evidentemente eso permite que la empresa que da estos servicios escale sin tener que cambiar radicalmente su estructura de costos, pensando en los costos de recursos humanos. Evidentemente hubo un costo en el desarrollo del robot, pero el robot en teoría se va a autofinanciar en la medida que evidentemente la empresa empiece a facturar 10 veces o 100 veces lo que estaba facturando originalmente. Al revés, quizá la empresa va a poder cambiar su estructura de costo y competir a unos niveles de costo tan bajo que evidentemente va a ganar una proporción de mercado. Y eso es lo que también ha pasado en muchas de las industrias. Vemos también en la segunda fila que mejora la precisión. Evidentemente, los revisores humanos tenían, por la poca estandarización que tenían las distintas personas, había una tasa de error relativamente alta, de cercana al 10%, lo logramos bajar a un 4%, y finalmente el último punto era lo de la estandarización. Entonces, la conclusión es justamente el robot con Machine Learning de clasificación documental, de caracterización documental, permitió que esta empresa de gestión documental jurídica creciera en 2 órdenes de magnitud, 100 veces, para poder transformar su negocio. Y justamente esto es una empresa que atendía del orden de un par de decenas de clientes aquí en Chile, y hoy día se está internacionalizando por toda la región. Yo sé que ya entró en México y está entrando entiendo que en Perú.
Oye, mira, fíjate que hay una pregunta muy interesante que nos manda Harold Salazar. Él nos comenta y nos pregunta, hay muchos que hablan sobre inteligencia artificial como el área de la tecnología y dice que son más amenazas a veces que facilidad para el trabajo. Tal vez los trabajos más repetitivos sean reemplazados. ¿Hasta qué punto llegará en unos 10 años la inteligencia artificial y en la inteligencia artificial robótica, entre otros? Oye, muy buena pregunta y como la tenía relativamente preparada, le dije, van a los robots reemplazar a los seres humanos y les voy a dar un par de tips solamente. Este es un gráfico que no se alcanza a leer mucho, que tiene mucha información, pero para los que alcanzan a leerlo, efectivamente habla de ciertos rubros, de ciertas profesiones y oficios que mientras más grueso es en la línea oscura, más posibilidades o más cantidad de trabajo van a ser reemplazados por robots. Y efectivamente, tiene que ver con la automatización de procesos rutinarios que van a ser mucho más económicos, mucho más eficientes con robots en los próximos 2, 3, 5 y hasta 10 años. Vemos que efectivamente el mundo de el ejecutivo de venta de retail o los trabajadores del mesón de la comida rápida, vemos por ahí los cajeros, la gente de la limpieza de un edificio, etc. Hay una serie de rubros en los cuales efectivamente vemos y suena relativamente intuitivo pensar que hacen trabajos rutinarios que distintos tipos de robots con inteligencia artificial estrecha van a ir reemplazando. Hay casos al revés. Por ejemplo, vemos una enfermera registrada, profesionales del área de salud, todo por el contrario, seguramente van a seguir teniendo un nivel de demanda importante, uno, porque evidentemente la demanda en la salud es algo que crece dentro de la población, dentro de la sociedad, y segundo, porque requiere un conocimiento experto para el cual los robots todavía no han llegado a desarrollar con súper profundidad. Vemos casos como el caso de los conductores. Aquí vemos los conductores de buses, los conductores de camiones, que son casi una línea oscura completa, porque evidentemente el desarrollo del self-driving car, de los autos de autoconducción, es algo que ya es real y que va a entrar fuerte en el mercado, ya está entrando en algunos mercados y simplemente se está despejando por temas legales. Aquellos de ustedes que tienen la inquietud todavía de qué va a pasar con los distintos rubros, hay un sitio que se llama Will Robots Take My Job? Y que básicamente tú puedes ingresar cuál es tu trabajo y te va a contar un poco cómo está el desarrollo y cuál es la probabilidad de que en los próximos 5 a 10 años tu trabajo sea reemplazado por algún tipo de robot. Hay otro sitio muy similar que se llama Si un robot va a ser mi jefe, Will Robot Be My Boss? Y básicamente va un poco lo mismo, o sea, hay alguna tarea de un área de middle management, de gerencia intermedia, que efectivamente va a ser reemplazada por un robot. Y vuelvo a insistir, el caso de los camioneros efectivamente es posiblemente uno de los más emblemáticos hoy en día, porque de aquí a los próximos 5 años vamos a ver camiones funcionando autónomamente, y de aquí a 10 años más es muy probable que todos nosotros estemos acostumbrados a subirnos a un bus o a un taxi que esté conducido por un robot y no haya nadie más que tú como ser humano o pasajero. Ok. Gerard, una última pregunta, porque ya el tiempo ya es poco, pero esta pregunta también es interesante. Gerardo Caldera nos pregunta, ¿cuál es el grado de aceptación de soluciones de inteligencia artificial en el mundo empresarial y en América Latina? ¿Estas soluciones están siendo costosas o ya podemos decir que por la masificación están al alcance de todos? Es muy buena pregunta. A ver, yo creo que estamos entrando hoy en día, 2018, 2019, 2020, en un costo de desarrollo de inteligencia artificial que es notoriamente menor a hace 10 años atrás. Un proyecto de desarrollo de inteligencia artificial no es particularmente más caro que un proyecto de desarrollo de una app para smartphone o algo de ese estilo. Obviamente, mientras más sofisticado el modelo tenga que responder o más difícil sea el tratamiento de los datos, va a haber que hacer mayor esfuerzo, pero en términos técnicos, las técnicas de inteligencia artificial ya son accesibles a la mayoría de las empresas de desarrollo de tecnología.
¿Dónde está el desafío? Yo creo que el desafío está justamente en la primera parte de la pregunta. ¿Cómo están percibiendo hoy día las empresas, particularmente en América Latina, de los beneficios o cómo voy a poder adoptar la inteligencia artificial? Hay dos cosas que plantean desafío. Primero, muchos de los modelos de Machine Learning específicamente requieren de datos y requieren de datos correctos. Entonces, contar con datos, una cantidad importante de datos, miles de datos, decenas de miles de datos, cientos de miles de datos, ojalá millones de datos en algunos casos, se vuelve un aspecto crítico para un proyecto exitoso en inteligencia artificial. Y la dimensión de que esos datos sean correctos, que estén validados de alguna manera, le impone un desafío adicional. El segundo punto, que es lo que yo he visto que ha sido un desafío, yo llevo ya del orden de 15 años muy metido en el mundo de la inteligencia artificial industrial y trabajando los últimos años aquí en América Latina, me doy cuenta de que en general el gerente promedio que toma decisiones en cualquier tipo de empresa mediana y grande, todavía siente que la inteligencia artificial es una caja negra de magia. Y cuando tú piensas que una tecnología es mágica, tiendes a perder credibilidad en la capacidad inicial que esa tiene. Prefieres ver para creer, que alguien te muestre un caso de éxito real para empezar a creer. Y como todavía los casos de éxito son relativamente incipientes, sobre todo en América Latina, algunos son los que les mostré aquí, pero no son muchos más la cantidad, todavía estamos en un punto de inflexión donde las decisiones están recién empezando a ser un poco más dinámicas en pro de la inteligencia artificial, reconociendo los beneficios. Respecto al costo, dado que los costos de desarrollo de inteligencia artificial han bajado y dado que ya hay casos de éxito que han demostrado el nivel de escalamiento notorio y radical y dramático, incluso en muchos casos, ya hay ejemplos que dicen, oye, yo me estoy ahorrando $1 millón, $2 millones por tener un robot que toma una decisión automáticamente en este sentido. Entonces, de a poco se está dando un cambio, pero es algo que todavía toma tiempo porque yo siento que hay una generación de tomadoras de decisiones en las empresas, las grandes empresas en América Latina, que les falta entender, que esto no es una caja negra mágica, sino que efectivamente es una nueva tecnología que gracias a la infraestructura cloud y gracias a las técnicas y los conocimientos de ingenieros en este tipo de disciplina, son accesibles y tienen una tasa de éxito notoria. Excelente, Rodrigo. Pues mire, ya estamos en tiempo. El tema es muy interesante y creo que da para mucho más. Y la verdad es que hay preguntas también muy interesantes, definitivamente, pero que vamos a tener que dejar ahorita pendientes. De todos modos, estaremos platicando con Rodrigo para hacer el after webinar y poder contestar todas estas preguntas. Pero, digamos, en este ya tenemos que empezar a cerrar nuestra sesión. Y para ir cerrando, Rodrigo, quisiéramos invitarlos a nuestro siguiente webinar que se llama Juntitis, mecanismos para diseñar un sistema de reuniones efectivo y eficiente. Este webinar lo estará llevando a cabo Héctor Villarreal de Proyectum de República Dominicana el 22 de mayo de 2019 a las 11 horas Costa Rica y Guatemala, a las 12 horas Ecuador y México y a la 1 de la tarde en Chile y República Dominicana y también a las 2 de la tarde en Brasil. Y bueno, Rodrigo, ¿algo que quieras decir para cerrar nuestra sesión? Digo, en lo que están estos últimos comentarios, también me gustaría lanzar la encuesta de salida para que nos apoye la gente que está en este momento conectada a contestarlos y obviamente ayudarnos a mejorar estos webinars. Entonces, ¿algún comentario para salir? No, simplemente yo muy agradecido por todo el interés que hubo en esta charla. Justamente yo estoy hace varios años como vengo de origen académico en el mundo de inteligencia artificial, con una suerte de cruzada de hacer de la inteligencia artificial algo más entendible, algo más práctico, en lugar de que fuese esta técnica demasiado sofisticada, demasiado mundo industrializado. En realidad no es tan así. Efectivamente, hay algunos desafíos que evidentemente hay que enfrentar en América Latina, pero llegar a tener soluciones reales con inteligencia artificial es algo concreto y es algo que yo particularmente en lo que he estado dedicado en los últimos años con mucho éxito, y yo creo que cada día hay más que fomentar que existan empresas competidoras al servicio que yo doy. Al revés, siento que efectivamente en la medida que hayamos más personas entendiendo el beneficio de la inteligencia artificial, va a haber un ecosistema mucho más sano y mucho más productivo en todo sentido.
Excelente, Rodrigo. Pues muchísimas gracias a ti, obviamente, por este tiempo, por haber preparado esta presentación tan interesante y por estar aquí con nosotros. Y Muchas obviamente, gracias. muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy para estar acompañándonos esta hora de webinar regional de Proyectum. Como lo mencionaba al inicio, las constancias de participación se le harán llegar a aquellas personas que hayan cumplido con el mínimo de 55 minutos de conexión durante el evento. Y bueno, si es así, adicionalmente les estaremos haciendo llegar el video de la presentación y su constancia.